Mi nombre es Jaines Ubrí, soy integrante del grupo número 3 y les hablaré sobre los conocimientos de la salud y enfermedad en Grecia. Gracias por una civilización de la antigüedad que se asentó en el sur de la península balcánica y desde allí se expandió hacia otras áreas del mar Mediterráneo a partir del siglo X y del siglo IX a.C. Por su situación en el Mediterráneo, Grecia constituye una civilización llegada de Egipto y Fenicia. Su estructura de razonamiento lógico, junto con su desarrollo filosófico, constituyen la base de la cultura occidental hasta la actualidad. Su conocido nombre griego fue puesto por los romanos, asimismo ellos le llamaban helenos a sus territorios. La medicina en Grecia. Se consideraba en Grecia que la medicina era componentes religiosos y mágicos y que la enfermedad era enviada por los dioses y la recitación de fórmulas y enfermos eran caminos para lograr la curación. Algunas prácticas elementales fueron sumándose para auxiliar a los enfermos en determinadas circunstancias y desde esta época empieza la parte prehomérica, data el grupo de palabras relacionados con aqueos, que significa reparar. De hecho, entre los primeros actos médicos conocidos está la sutura de heridas, y es decir, que aquetaras significa agujas de coser y aquetris es la partera que se encarga de los desgarros por los partos. La raíz de la misma era de acos, que significaba remedios que lo curan todo, y acoe, que era la curación mediante la relación de fórmulas. Los griegos relacionaban a los astres con los médicos y así fueron mejorando paulatinamente la manera de llamar a los médicos y las formas de curación. Las enfermedades aparecidas en ese periodo eran similares a las actuales. Predominaron la epidemis, que se determinaban como pestes, y dieron un alto elevado número de muertos, lo que era una gran preocupación para el pueblo griego. Interpretaban estas enfermedades de maneras similares a la de las antiguas civilizaciones mesopotámicas, considerándola como un estado de impureza o un gran castigo por una infracción sometida. Sin embargo, los griegos fueron los primeros que dieron una razón natural a la medicina para desarrollar una mentalidad técnica. La filosofía hizo un hincapié en presentar asistencia a los enfermos, sin tener en cuenta su condición social, pero en la práctica real de la medicina helénica esto no fue así, ya que en Grecia la atención a salud dependía de la categoría de los ciudadanos. Así se dio una paradoja en la práctica asistencial, ya que los científicos de la época preconizaron la atención a enfermos, pero a su vez dependieron de la división de asistencia según la clase social. De este modo, los ciudadanos libres eran atendidos por médicos técnicos, los plebes y metecos, que podían costear la mayoría de los casos de asistencia, acudían a un médico o a una gimnasta que le prescribía un régimen alimenticio de vida saludable, y los esclavos, al no ser sujetos a los derechos, eran atendidos por esclavos de los médicos técnicos que aprendían de sus manos. Hipócrates de Cos fue el más notable médico del mundo y vivió en el siglo de oro en Grecia. Era descendiente de Asclepiades y estudió la materia en su ciudad natal. Se le atribuye una extensa obra denominada Corpus Hippocrático, agrupación de escritos recopilados existentes en la Biblioteca Alejandría, documento que incluye temas de anatomía, enfermedades mentales, filosofías, ginecología, ética, diagnósticos, entre otros. Aporta más de 40 predicciones clínicas y diagnósticos de enfermedades como la malaria, la papera, la pulmonía, las tisis, la epilepsia y las úlceras. La base terapéutica hipocrática consistía en la alimentación adecuada, en respirar aire puro, en restablecer el equilibrio entre los humores. No eran los dioses los causantes de las enfermedades, sino los malos hábitos, la dieta desordenada, el ambiente, y la capacidad de curación residía en el mismo cuerpo, concentrándose el médico en favorecer este proceso de autorrestauración, mantener el cuerpo limpio y estéril, administrar alimentos adecuados a cada temperamento y enfermedad, según su naturaleza. Eran elementos basales para el tratamiento. La enfermedad alcanzaba la crisis en el momento en que el destino del paciente se definía o empeoraba y moría, o el proceso de curación iniciaba. Puede afirmarse en que en Grecia nace la historiografía como fuente de conocimiento de todo lo relacionado en el mundo
por la salud y la enfermedad. El primer filósofo griego que parece haber expresado interés por temas médicos fue Pitágoras de Samos. Creía que, así como los números son pares o impares, todos los fenómenos naturales que están constituidos por pares opuestos. Los griegos eran politeístas, y entre sus dioses se encontraba Apolo, que fue el gran dios de la mitología griega, del sol, la salud y la medicina. De forma similar, opinaba Alcmeón de Crotona, decía que un balance adecuado de condiciones opuestas asegura la salud. Cuando se altera esta relación, se expresa la enfermedad. Así, por ejemplo, un exceso de calor causa fiebre, uno de frío ocasiona resfríos. También estuvo Empedocles. Se presentaba a sí mismo como alguien capaz de rejuvenecer a los ancianos y resucitar a muertos. Su teoría de los 4 elementos está entre el aire, agua, tierra y fuego, cuya combinación es la esencia de todo lo creado. Fue parte integral de la interpretación de los fenómenos naturales y la medicina durante siglos. Tuvo la medicina griega inicialmente un fuerte componente religioso y mágico. La enfermedad era enviada por los dioses y la recitación de fórmulas y los ensayos eran de camino para lograr la curación. Algunas prácticas elementales fueron sumándose para auxiliar al enfermo en determinadas circunstancias. De esta época inicial, prehomérica, data el grupo de palabras relacionadas con aqueo, que significa reparar. Esta familia de palabras que relacionan los atrios de los médicos fue paulatinamente reemplazada por otra de las iatrías, que significa arte médica, y iatros, que es médico, y de donde deriva iatrogenia, pero nuevamente vemos el idioma relacionado entre medicina y religión. Iatra era el salario del médico, pero también la ofrenda que se hacía a un dios para obtener la curación. El primer filósofo griego que parece haber expresado interés por el tema médico fue Pitágoras de Samos. Creía que así como los números son pares o impares, todos los fenómenos naturales están constituidos por pares de opuestos. De forma similar, opinaba Alcmeo de Crotona. Un balance adecuado de condiciones opuestas asegura la salud. Cuando se altera esta relación, se expresa la enfermedad. Así, por ejemplo, un exceso de calor causa fiebre y uno de frío ocasiona resfriado. Buenas tardes, mi nombre es María Dolores. Hoy le estaré hablando un poco sobre Asclepio o Esculapio, como también se le conocía. Era un importante dios de la mitología griega y luego de la romana que lo absorbió. Dios de la medicina y de todo cuanto rodeaba a la misma. Incluso la tradición dice que el médico más importante de Grecia, considerado como el padre de la medicina, Hipócrates, había descendido de esta. Además, los miembros de la familia de Asclepio también ejercían funciones médicas, así como su mujer Epiones calmaba el dolor. Su hija Igea era el símbolo de la prevención. Su hija Taxea era el símbolo del tratamiento y su hijo Telésforos era el símbolo de la convalencia. Y sus hijos Macao y Podario eran dioses protectores de los cirujanos y los médicos. Prevención. Su hija Taxea era el símbolo del tratamiento y su hijo Telésforos era el símbolo de la convalencia, y sus hijos Macao y Podario eran dioses protectores de los cirujanos y los médicos. Además, Asclepio alcanzó tal habilidad que puede devolver la vida a los muertos. Zeus, temeroso que el más allá quedarse despoblado, lo mató con un rayo. Asclepio fue llevado a los cielos convertido en deidad. También era un gran conocedor de las propiedades curativas de las plantas medicinales. Desde la prehistoria, la planta ha sido usada como remedio efectivo contra algunas afecciones y en la actualidad también la seguimos usando en sentido de muchas que poseen concretas propiedades curativas.
Asclepio fue sin duda un pionero en la utilización y recomendación de las mismas. Le hablaré un poco sobre la medicina de Asclepios. En la Grecia clásica convivían las medicinas religiosas y la secular. La medicina y los templos de Asclepio venían de una larga tradición mítica. Casi todos los dioses, semidioses y héroes tenían algún poder o influencia sobre la salud. Quirón era el patrón de la salud y fue maestro de Apuleyo, Melapo, Aquiles y Asclepios. De todas ellas, la principal deidad sanadora fue Apolo. Sus conocimientos de medicina y capacidad para resucitar a los muertos hicieron de Asclepio un hombre respetado, incluso venerado. Además de poder resucitar a los muertos, Asclepio practicaba medicina a base de plantas curativas, cuyo éxito hizo que levantaran muchos santuarios en su honor por diferentes zonas de Grecia. Le hablaré un poco sobre los templos del griego Asclepio. En el año 295 a.C. aparece en Roma el primer templo dedicado a Esculapio, nombre romano Asclepio. La fama de estos templos fue tal que durante el cristianismo el principio fue compartido el culto a Cristo con el culto de Asclepio. Cada templo era un aglomerado de edificios e instalaciones cuyo tamaño y opulencia dependían de su riqueza e importancia. La estructura predominante era un templo principal donde se encontraba la estatua del dios, un toloc donde se encontraba un estanque o un manantial, el abacto, sala en la que se dormían los enfermos para que se produjese la curación. A los templos podían acudir tanto ricos como pobres, fueron como una especie de santuario o balnearios medicinales. Hoy hablaré un poco sobre caduceo médico. El caduceo es un símbolo asociado al dios griego Hermes, el cual consta de dos serpientes enrolladas en una vara de dos alas. La vara o bastón de Esculapio es un bastón con una serpiente enrollada en este. Según la mitología griega, la vara lleva consigo el dios Esculapio, que es asociado con la salud y la medicina. Originalmente se considera símbolo de la medicina al básculo o vara de Asclepio, según la mitología griega, o básculo o vara de Esculapio, según la mitología romana. Realmente, el símbolo es la combinación de dos elementos que ya en la antigüedad se usaba junto o por separado, la serpiente y el básculo. El hombre ha relacionado a la serpiente con el rejuvenecimiento, la sabiduría, la fertilidad y la salud y la prosperidad.